Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes. Acá estamos transmitiendo desde INERE. Este es nuestro primer encuentro del año 2022 y estamos muy contentos de estar con todos ustedes en esta charla abierta que inaugura las actividades que tenemos pensadas para este 2022. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles, ya sea por lo local, por lo internacional, por lo que pasamos, pero siempre es bueno estar juntos. Creo que la mejor manera que tenemos para poder ser fuertes y enfrentar a todo lo que nos ocurre es estar juntos, estar en contacto. El tema que nos toca es un tema muy importante porque fue el tema que dominó y sigue dominando la historia cotidiana de cada uno de nosotros, que es el tema de esta pandemia que hemos tenido, absolutamente inédita, que nos atravesó a todos transversalmente, del COVID. Ya pasaron 2 años y justamente el tema el nombre de esta charla se llama, para las personas que atendemos en INERE, Instituto de Neurociencias Restaurativas, que son personas que tienen enfermedades neurológicas, el impacto de todos estos dos años de pandemia seguramente fue mayor. ¿Y cómo seguimos después de estos 2 años? No quisimos hablar de pospandemia porque es un término un poco fuerte y todavía creo que falta un poco, pero sí 2 años y la realidad, ¿qué nos pasó? Vamos a tocar 2 polos. ¿Qué nos pasó con el coronavirus, para aquellos que tuvieron la infección del virus, y qué nos pasó con el aislamiento que tuvimos todos? Hayamos tenido coronavirus o no hayamos tenido coronavirus, todos estuvimos aislados, todos tuvimos que parar nuestras actividades. Bueno, ¿y eso cómo nos impactó a todos? Y lo más importante, ¿cómo planificamos lo que viene? Para eso contamos con profesionales de INERE de primer nivel, como son todos profesionales, pero en este caso 4 tuvimos que elegir, queriendo tocar todos los aspectos de este tema, el aspecto médico, el aspecto de salud mental, el aspecto físico, de kinesiología, y el aspecto cognitivo, que son las áreas justo que abarca todo INERE en esta mirada integral que tenemos de nuestras personas con las personas con enfermedades neurológicas. Para eso contamos, los voy a presentar todos juntos, después los voy a presentar cada vez que cuando venga cada uno de ellos, con la doctora Laura Saladino, que es la coordinadora de neurología, la licenciada Débora Fleshler, que es la coordinadora del área de salud mental, el licenciado Federico Kiakowski, que es el coordinador del área de kinesiología, y la doctora Sandra Banotti, que es la coordinadora del área de neurociencias cognitivas. Y sin más, vamos a empezar. Les quiero decir que estos encuentros, los que están acostumbrados a nuestros encuentros ya lo saben, pero aquellos que no lo saben, son muy interactivos. Queremos que ustedes participen. Las preguntas, por una cuestión de orden, somos muchos los que estamos conectados, las vamos a hacer a través del chat. Pero vamos a hacer preguntas abiertas a todos. Entonces, por favor, voten. Van a tener la opción de votar las opciones, todas preguntas múltiple choice, que son una excusa para interactuar. Y sin más, los dejo con la doctora María Laura Saladino, coordinadora de neurología, que nos va a hablar del aspecto médico, de qué pasó con estos 2 años de pandemia. Adelante, Laura. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta primera actividad. La verdad que es un placer volver a encontrarnos. Voy a comenzar la charla. Va a ser algo, si bien voy a hablar de la parte médica, va a ser algo muy concreto, muy cortito. Así le voy a dar espacio también a mis compañeros que podamos hablar y ustedes puedan ir haciéndonos también preguntas. Y bueno, voy a arrancar justamente con una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Sí, te la leo yo, María Laura. Bueno, perfecto, gracias. Y para empezar, siempre que los médicos hablamos de COVID, nos hacen la misma pregunta. En relación a vacunas, vamos a empezar con las vacunas contra COVID. Marque la opción que más se acerca a su condición. La 1, no recibí ninguna vacuna. La 2, me di solo una dosis. La 3, me di 2 dosis. La 4, me di 3 dosis. La 5, me di 4 dosis. Es interesante porque ya la gente está empezando a votar, a ver qué es lo que más, cuál es la más frecuente, vamos a ir viendo, y yo te voy a ir contando, acá mirando los cómputos, hay una claramente que es la predominante, con casi el 80%,
que te la voy a decir, vamos a dar un tiempito Les más. pedimos, por favor, que voten tranquilos. Sí, voten tranquilos y traten cuanto más de- voten es todos mejor porque exacto, podemos porque esto sacar más nos datos. enriquece mucho a nosotros Yo y creo también que va ya a servir... está, ¿no? Vamos a A dar ver si terminado. Mirá, el 80% se dio 3 dosis. 3 dosis. Así que Bueno, es muy interesante. importante, muy interesante, la verdad. No Bueno, recibió ninguna vacuna, 4%. Sería interesante ver ese porcentaje. Ninguna Y 4%. me di solo una dosis, el 7%, solo 2 dosis, otro 7%, y 4 dosis, un 4%. Me gustaría que, bueno, ahí que aclares un poquito cómo es Bueno, el vamos tema a hablar un vacunas. poquito entonces acerca de las vacunas. Va a ser muy concreto. La población de Argentina son 45 millones y medio aproximadamente. Sabemos que estos son datos de hoy, ¿sí? Voy a hablar con datos justamente, información de hoy. Con una sola dosis tenemos 40 millones y medio de personas, con 2 dosis 36 millones de personas. El esquema completo estaría aquí, ¿sí? Con 2 dosis. Y ya con 3 dosis, que es el refuerzo, tenemos exactamente 15.116.629 personas. Que es lo que más votaron acá. ¿Qué es lo que más votaron? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la cuarta dosis? Que muchos ya tenemos cuarta dosis. Bueno, los datos todavía están en camino, no tenemos mucha información porque recién se está empezando a dar la cuarta dosis. Voy a hacer algunas aclaraciones, algunas salvedades con respecto a la vacuna y las enfermedades neurológicas. Quiero aclarar que ninguna patología neurológica tiene contraindicación para vacunarse. Con respecto a la variante Omicron, ¿sí? No cubre si no tenemos las 3 dosis, o sea, la dosis de refuerzo, que esto es muy importante. O sea, esta población que al 80% está vacunado con 3 dosis. Exactamente. La población o sea, que nos está escuchando. que tenemos cobertura para la variante Omicron. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque al tener el esquema completo y el refuerzo, disminuyó tan significativamente tanto el contagio como la mortalidad, ¿sí? Y otro tema que siguen aún consultándonos, esto es cotidiano, en las consultas diarias, es qué pasa con la trombosis, con el riesgo de trombosis por vacunación. Bueno, esto ya la Sociedad Argentina de Hematología lo aclaró y no hay ningún riesgo de trombosis por la vacuna, ¿sí? Pero sí por la enfermedad. Fíjense, a mayor riesgo de enfermedad, cuanto más severa, es la enfermedad, mayor riesgo de generar trombosis. Esto, si bien yo acá el gráfico dice con la Astra, hubo descripción con otras vacunas que probablemente tenían riesgo de trombosis, pero fíjense el riesgo de trombosis cómo aumenta con el COVID per se, ¿sí? El mismo COVID aumenta significativamente el riesgo. Y vemos que existe un 16.5% de riesgo de trombosis por la enfermedad y en comparación con la vacuna es insignificante. Otro tema muy importante con respecto a las vacunas que quiero que hablemos es la intercambiabilidad, o sea, ¿por qué me puedo dar una dosis de una, cambiar la segunda dosis, la tercera dosis? Bueno, hubo un montón de estudios en el mundo, por suerte se pudieron estudiar y demostraron, ¿sí?, que hacer esta intercambiabilidad permitió ver que era seguro, que era eficaz, pero lo más importante, aseguró que mucha más gente en menos tiempo pudiera tener el esquema completo y disminuir esta morbimortalidad. O sea que menos gente se enferma y menos gente contrae una enfermedad severa que pueda llegar a ser letal. Entonces fue sumamente importante estos estudios poblacionales. Ahora, ¿qué pasa hoy con el COVID? ¿No hay más COVID? ¿Cómo nos enteramos del COVID? Bueno, con los medios. Nosotros a través de los medios nos llega toda la información. Y ahora resulta que baja la información del COVID y se traslada, lamentablemente, a otro tema muy lamentable, que es la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Menos información, ¿qué nos llega? Que hay menos casos. Claramente, al haber menos casos, la gente se vacuna menos, ¿sí? Entonces, al vacunarnos menos, vemos que con esa tercera dosis vimos esos 15 millones de personas que están vacunadas. Atención,
hay que seguir cuidándose, hay que insistir con el refuerzo. Cuando nos llega el mensaje, ¿sí?, de que tenemos disponible la vacuna, hay que aceptarlo, porque ya sabemos que nos protege, que nos protege de la variante Omicron, que nos produce una enfermedad mucho más leve que lo que veíamos al inicio. Sí, hay algunas preguntas que dicen justamente por qué hay que vacunarse tanto. Bueno, es nuestra arma más fuerte contra este virus, bueno, ¿no? Claramente, ¿por qué hay que vacunarse? La prueba está que cuando empezó el COVID no teníamos vacuna y era una enfermedad muy grave y mortal, ¿sí? Hoy, gracias a la vacunación, la severidad de la enfermedad disminuye. Hay casos que, bueno, son casos especiales, ¿sí? Pero baja la severidad y baja la mortalidad. Bueno, avanzo porque si no, no vamos a llegar. Y les hago otra pregunta, entonces. La hago yo. Para los Bueno. que tuvieron COVID esta vez, solo los que tuvieron COVID Solo contesten. ¿Cómo se sienten o se sintieron después de haberlo tenido? Igual que antes, mejor que antes. Esto es medio raro, mejor que antes, porque quiere decir que el COVID los mejoró. Peor que antes, pero de manera transitoria. Peor que antes del tenerlo, de manera persistente, o sea que pasa mucho tiempo, o alguna otra condición que no figura en esta. Esta gente ya está votando, ¿no? Es interesante porque lo que se está viendo, doctora Saladino, es un poco lo que está pasando en la realidad, ¿no? A ver, Fíjate, te voy diciendo que acá del centro de cómputos el 57% está bajando, está cambiando un poco. El 50% dice igual que antes. O sea, la mayoría, 50%, dice que más. Pero interesantísimo, un 25% sí, dice que está peor de manera persistente. Ajá. Y un 13% dice que está peor de manera transitoria. Hay un 13% que dice otra. Mejor no puso nadie, ¿no? Lo cual sería llamativo. Eso, ¿no? eso, sería... eso es coherente. Bueno, pero es interesante que la mayoría igual que antes. Seguido de un 25% peor de manera persistente y Bien. un 13% de peor de manera transitoria. Bien, entonces hablemos rápidamente, ¿sí? Cuando vamos a hablar rápidamente del COVID, cuando uno hace el diagnóstico, tenemos personas que son asintomáticas, ¿sí? Que se hace diagnóstico y no tienen casi síntomas. O personas que tienen síntomas muy leves hasta personas que tienen síntomas de una gravedad extrema que llegan a internarse. La mayoría de las personas resuelven dentro de las primeras 5 semanas, que por eso es ese porcentaje tan elevado que vuelven después, se recuperan y rápidamente se sienten igual que antes. Acá dio el 50%. Por eso, el 50% va a quedar igual que como estaba antes, porque se resuelve el cuadro. Bien, un porcentaje va a tener síntomas persistentes, o sea, va a tener síntomas transitoriamente después de esas primeras 5 semanas, que pueden ser síntomas como un poco de cansancio o un poco de tos, carraspera, eso que me cuesta respirar un poquito. Pero ¿qué pasa? Un porcentaje aún mucho menor va a caer en lo que llamamos una entidad que tiene ya peso propio que se llama síndrome COVID largo, que puede llegar a extenderse hasta 12 semanas luego de la infección. Ahora, ¿qué pasa? Si bien este es un porcentaje muy pequeño de la población, lo que importa es que tiene una repercusión enorme en la calidad de vida de la persona. La deteriora significativamente. Imagínense, fue ese porcentaje de personas que dicen que se sienten peor en forma persistente. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender de factores intrínsecos como el sexo, la edad, si tenían enfermedades previas o no, y también factores extrínsecos como, por ejemplo, qué tipo de COVID tuvieron, cuántos síntomas tuvieron, si tenían factores emocionales. Y vamos a hablar entonces específicamente de, estamos entonces en un centro de neurociencias. Entonces me voy a dedicar al COVID en el sistema nervioso. En la primera etapa, en la etapa aguda, el COVID produce síntomas neurológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien ingresa y es una enfermedad respiratoria, no afecta solamente al sistema respiratorio. Acuérdense que casi uno de los síntomas
patognomónicos, era la cefalea. Bien, el bicho, este virus ingresa y provoca una inflamación en el cerebro, que puede dar una cantidad enorme, enorme de patologías neurológicas, desde cerebrales, musculares, neuropatías. Bueno, eso está dentro de las primeras 5 semanas o puede extenderse un poquito más. Pero voy a extenderme y hablar un poquito entonces de este COVID largo. ¿Qué pasó? El COVID largo al principio no se conocía. De hecho, fue descrito por un paciente en Twitter y medio que se desestimó, ¿sí? Lo vamos a definir como una enfermedad crónica. Tiene muchísimos síntomas y no los podemos explicar por un análisis de sangre. No te saco sangre y digo, COVID largo. Entonces, hizo que al principio los médicos pensaran que era algo psicológico, algo emocional, y no le daban mucho crédito a lo que decía el paciente, a los síntomas que informaba el paciente. Ahora, sabemos que se relaciona con cuanto más virus, cuanto más carga viral tiene, con enfermedades que pueda tener la persona, con el tipo de COVID y con cuántos síntomas tuvo desde el inicio de la enfermedad. Y ojo, acá es lo que vamos a ver, que no es lo más frecuente, entre un 10 y un 30%. Y acá en nuestra población de que participa acá, el 25% dijo que tuvo síntomas prolongados. Bueno, exactamente, entran exactamente en lo que está descrito en los estudios poblacionales, ¿sí? Y no se relaciona con la severidad de la enfermedad. Esto es muy importante. Los casos más leves de COVID pueden tener también, después de estas 5 o 12 semanas, pueden persistir con los síntomas de COVID largo. Ahora, pueden ser síntomas emocionales, pueden sentirse deprimidos, tristes, con trastornos del sueño, lo que llamamos la niebla mental, que después se va a describir, cefaleas, pueden tener estados con mucha fatiga. Y lo interesante es esto, ¿sí? En el COVID largo, algo que es súper frecuente. Fíjense que hasta el 60% de las personas nos refieren que tienen la fatiga, este cansancio, esta fatiga crónica, tienen menor rendimiento físico aeróbico y no está dado por alteraciones emocionales ni siquiera por desacondicionamiento o pérdida de su estado físico. Esto es sumamente importante. Y bueno, sí sabemos, lo digo rápidamente, que hay una disfunción en su sistema circulatorio o tienen también alteraciones, lo que llamamos una neuropatía de unas fibras finas, una formación de microtrombos, unos coagulitos muy pequeñitos que irían tapando los vasos, o la baja de oxígeno generalizada en todo el organismo. Entonces ahora voy a la última pregunta, porque tenemos que avanzar y quiero darle el espacio también a mis compañeros. Sí, esta pregunta es sobre otro tema importante que cambió durante la pandemia, ¿no? La atención médica, en este caso neurológica. ¿Qué opción es la que usted prefiere después de que cambió en esto? ¿Usted prefiere una consulta virtual, teleconsulta? ¿Usted prefiere una consulta presencial? ¿O quizás le gustaría continuar con una combinación de ambas? Marque lo que más le gustaría seguir. O sea, usted tuvo una presencia, vamos a ver qué están votando. Es interesante lo que están votando. A ver qué pasó, ¿no? Porque a ver qué nos comentan. Y está cabeza a cabeza, pero un poquito ganando la combinación de ambas, con un 54%. Es interesante esto. Están votando, estoy mirando que no están votando todos, ¿no? Me gustaría que voten más de los que están participando. Esta es una pregunta casi clave, les diría. Esta es una pregunta clave porque ¿cómo seguimos? Justamente es uno de los puntos. Como consulta virtual sola no quiere seguir nadie, está claro eso. El 3% no quiere seguir la consulta virtual sola. La consulta presencial prefiere 40% y una combinación, ¿no? Quizás combinación, hay que tener cuidado con esa combinación, cómo sería el porcentaje, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, específicamente nosotros venimos desde toda la vida, ¿no? De estar con el acompañamiento al lado de la persona, el seguimiento, y tuvimos que acostumbrarnos casi, o sea, se nos impuso la computadora, el teléfono, tener que estar, las teleconsultas.
Y bueno, la realidad es que desde nuestro punto de vista médico hay que volver, ¿sí? Hay que volver obviamente con los cuidados adecuados a lo asistencial presencial. Fíjense que de un extremo a otro, desde el tocarnos, desde el poder estar a tener la consulta con ciertos cuidados, hay una diferencia. Pero yo lo que les quiero explicar es, la presencialidad es importantísima en toda la medicina, pero desde el punto de vista neurológico, nosotros no podemos en un paciente evaluar si tiene espasticidad, si un paciente tiene una rigidez, un paciente, por ejemplo, con un Parkinson, con una ACV o un paciente con esclerosis múltiple. ¿Cómo hacemos para evaluarlo con la camarita? Nosotros necesitamos evaluar ese estado muscular, necesitamos, y hasta incluso verlo presencialmente, ver su fascia, es fundamental. Entonces, si uno dice, es para hacer un seguimiento de, bueno, le indiqué algo y tengo que ver cómo está, hacer un llamado a una teleconsulta, estamos bien, pero que se instale la teleconsulta o la virtualidad en los pacientes, en las consultas, no sería lo más indicado. Tenemos que volver, tenemos que retomar, como ya lo estamos haciendo desde hace un tiempito, a que el paciente se nos acerque, que vuelvan a tener confianza, que con todos los cuidados no estamos corriendo riesgo. Así que bueno, eso es lo que nosotros necesitamos transmitir, que ustedes vengan con tranquilidad, que nosotros cuidarlos los vamos a cuidar. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Espero que después podamos responderles algunas preguntas. Al final vamos a contestar todos. Y bueno, y ahora vamos a pasar al aspecto emocional, la parte importante de lo que impactó esto de la pandemia y si algo que nos ha afectado a todos es en lo emocional. Para eso tenemos a nuestra coordinadora del área de salud mental, que es la licenciada Débora Fleshner. Gracias, Débora. Te dejamos acá con el auditorio. A ver, salí un poquito, a ver que se revisen el micrófono. Estas cosas a veces ocurren. El tema de salud mental, vamos a probar con el micrófono no de mano, sino usar el micrófono de mano. Sí, se reveló el micrófono, ahí viene el de mano. Y bueno, esto pasa con salud mental, me parece, ¿no? Es un tema emocional, me parece. Se agarró una crisis de pánico. El área de salud mental pide recuperar su voz. A ver. Bueno, un gusto estar acá, la verdad que un placer, mucha alegría de volver a encontrarnos, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar describir, yo digamos, desde hace varios meses que venimos comentando con mis propios pacientes que los efectos emocionales son infinitos, uno no tendría por dónde agarrarlos, así que hoy vamos a elegir una forma de pensarlos. A ver, en un momento la BBC lo describió como el mayor experimento psicológico de la historia, ¿sí? Me pareció que es una imagen muy gráfica. Y acá, esto que yo quería contarles es como, a ver, para pensar juntos y para entender, cuando tenemos que intentar agarrar un poco la cuestión emocional, que suele ser bastante más difícil de definir. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia que todos decíamos, qué raro, esto es una locura, es imposible, y que uno lo comentaba con todo el mundo y que decíamos, parece que estuviéramos metidos en una película? Bueno, si eso lo trasladamos a lo que nos pide la situación desde el punto de vista psicológico, ustedes fíjense, irrumpió una situación totalmente novedosa, totalmente desconocida. Lo primero que nos pide es afrontar la crisis de una manera adecuada, o sea, poner en acto todos nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Al mismo tiempo, ver con qué capacidades para adaptarnos nos encontramos. Ustedes piensan que fue como una rareza inimaginable. Por otro lado, y en el mientras tanto, regular las emociones
con la posibilidad de flexibilizar nuestra manera de pensar para poder incorporar otro escenario que es totalmente distinto a los conocidos, ¿sí? O sea, que en realidad cuando nosotros estábamos frente al cajero de Coto diciéndole qué locura, no puedo creer esto, parece que estuviera en una película, en realidad lo que estaba describiendo es que estábamos viviendo todos esto, todo el tiempo. Y acá fíjense una cosa, que la verdad que es muy interesante. El mundo entero empezó a analizar cómo podía describir lo que estaba pasando psicológicamente con la gente, ¿sí? No nos vamos a meter en los trabajos porque quiero llegar a otra cosa, pero ustedes fíjense, Europa empezó a estudiar, Paraguay, Alemania, India, Argentina, pero fíjense esto que a mí me resultó muy interesante. Lo humano trascendiendo lo geográfico. Yo, al retirar los detalles puntuales de cada una de esas investigaciones, ¿con qué me encuentro? Con que los síntomas son los mismos. El ser humano, a ver, yo creo que nunca como esta vuelta nos sentimos parte de la aldea mundial, ¿sí? O sea, en Europa apareció depresión, angustia, deterioro del estado mental, y de la dinámica familiar y el estilo de vida cotidiano, depresión, en Paraguay, ansiedad, depresión moderada, síntomas de ansiedad, algún grado de insomnio, en Alemania lo mismo, en India lo mismo. El último que agregué es uno de Argentina, que me pareció interesante porque es un trabajo hecho en marzo de este año, o sea, ahora, este mes, que se hizo sobre adolescentes y fíjense que aparece cansancio como un dato significativo, ¿no? Cansancio, mal humor, problema de concentración, ansiedad, problemas para dormir. Bueno, a ver, lo humano trasciende lo geográfico claramente cuando nos toca vivir una cosa como una pandemia. Y acá, esto yo les quiero contar porque me parece que además es una de las cosas más interesantes. Aparecieron dos efectos muy claros y muy significativos, que son la fiebre de la cabaña y el síndrome de la cabaña. La fiebre de la cabaña, ustedes fíjense en el dibujito, es cuando sentís que el encierro te está ahogando, que te aplastan las paredes, que la cercanía con las personas con las que convivís, que suele ser tu familia, digamos, o amigos, es como te está quitando tu espacio vital, el espacio mínimo que necesitas. Esta sensación de angustia por el encierro se denominó fiebre de la cabaña. La otra parte, digamos, la contracara de esto fue el síndrome de la cabaña. Ustedes fíjense, la personita que está ahí casi en posición de meditación, que se encontró con que estaba bien, estaba a gusto, estaba cómodo quedarse en esa casa, ¿no? Quedarse metida adentro, como que se empezó como a apoltronar y con mucha dificultad para salir, ¿no? Para volver al mundo exterior. Y acá viene mi pregunta. Ahora te la leo yo, mirá. Dale. Tomando en cuenta los 2 años de pandemia, no ahora, digamos, no el día de hoy. ¿Qué sintieron con mayor fuerza ustedes con los cuadros que describió Débora? ¿Fiebre de la cabaña, síndrome de la cabaña o ambos? Tomando en cuenta los 2 años que vivieron. Y fíjate qué interesante que el que está predominantemente, si bien muchos tuvieron, creo que está predominando lo que están sintiendo ahora, ¿no? Pero el más votado por nuestra gente que nos está escuchando es el 70% habla de síndrome de la cabaña. O sea, el miedo a salir, ¿no? A volver a nuestra vida cotidiana. Y un 30% aproximadamente tuvo ambos, o sintieron con mayor fuerza ambos síndromes, ambos cuadros, ¿no? Bien, re interesante. A ver, ahora después nos vamos a meter un poquito con eso, pero yo quiero traer un tema, después nos vamos a meter porque además yo creo que tiene mucho que ver con nuestra población, ¿sí? Nuestro mundo neurológico, creo que tiene mucho que ver con el síndrome de la cabaña.
pero bueno, ya después dentro de un ratito nos metemos. Una de las cosas que yo quería traer como dato a significar especialmente es el tema de los duelos que hubo y que sigue habiendo. Ustedes piensen lo siguiente. En esto yo dividiría la pandemia en dos, ¿no? Lo que fue la primer parte, ¿no? Cuando fue, digamos, con esta sensación de muerte, con esta amenaza de muerte y con esta presencia de la muerte todo el tiempo dando vueltas, ¿sí? Lo dividiría de esta segunda mitad, ¿no? Ahora, pero fíjense lo siguiente. Yo acá les puse como una flechita de abajo, ¿no? Esa que dice funcional con sufrimiento y disfuncional. Habitualmente, cuando irrumpe algo muy complicado, muy problemático en nuestra vida, la primera respuesta es funcional, o sea, la primera respuesta de sufrimiento es funcional. ¿Por qué? Porque está bien y es sano que respondamos a lo que nos pasa. Digo, esto es hasta, yo diría que es como la primer señal de salud, ¿no? Cuando uno responde coherente con lo que le está pasando, ¿sí? Después, digamos, conforme avanzan los síntomas y el sufrimiento aumenta, uno podría decir que sigue siendo funcional con sufrimiento hasta llegar a ser disfuncional. En los duelos del COVID, lo que se dio muy especialmente fue complicaciones de los duelos que tuvieron que ver con vivirlos en soledad, que tuvieron que ver con situaciones traumáticas, inesperadas, con lo cual el sufrimiento psíquico en gran medida, fue acompañado por síntomas disfuncionales, ¿sí? Y acá llegamos a lo nuestro. Este es nuestro caldo de hoy, ¿sí? Que es, ¿cómo se cruza la patología neurológica con la pandemia, con la cuarentena? ¿Qué nexo hacemos acá? Y acá yo les traigo algo que algunos me lo escucharon decir, creo que muchas veces, porque creo que es uno de los ejes de nuestro trabajo, que es el siguiente. Cuando a vos te diagnostican cualquier patología neurológica, algo te pasa con el adentro y el afuera. Se te desacomodan, se te desajustan, algo pasa, empieza a haber un desbalance. ¿Por qué? Y cuando hablamos de adentro subjetivo y hablamos de adentro físico, ¿no? El adentro de meterme yo para adentro y el adentro de quedarme en casa. ¿Qué nos pasa cuando tenemos una patología neurológica que además por ahí se te agrava un poquito con algunas dificultades, ¿sí? ¿Qué te empieza a pasar? Que el adentro es cómodo, es conocido, es lo que manejás, es lo que te deja a salvo, donde vos manejás todas las reglas de ese adentro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La contracara de esa comodidad, enseguida la empezás a notar. ¿Por qué? Porque ese adentro tan confortable también te deja aislado, también te detiene, también te deja centrado en la imposibilidad, ¿sí? Y lo mismo pasa con el afuera. El afuera, ¿qué te pasa cuando empezás a vivir con una patología neurológica y con dificultades en tu movilidad? ¿Qué te pasa? Te pasa que la mirada del otro la empezás a vivir amenazante. Es el afuera, es el otro que se mete en tu vida y en tu proceso, ¿sí? El afuera es más trabajoso, el afuera es más inaccesible, es estresante, es más cansador. Pero de la misma forma que pasa todo esto, te empezás a dar cuenta que el afuera es desafiante, el afuera te permite crear, el afuera te convierte en el ser social que sos y además te motiva, ¿sí? Entonces, el tema adentro y afuera para nosotros es una preexistencia. Ya veníamos lidiando con este asunto, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, ¿qué es lo que ya sabíamos? ¿Qué es lo que nosotros ya sabíamos? Porque no es por cancherear, pero hay muchas de estas cosas de las que la gente empezó a hablar
que ya estaban en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué es lo que ya sabíamos? Sabíamos que la incertidumbre y el cambio son parte de la vida, ¿sí? Sabíamos que la vida muchas veces te sorprende y en general cuando te sorprende no te preguntas si estás de acuerdo. Los vínculos cambian y eso ya lo sabíamos. Y que nos pasa que cuando nos sentimos frágiles y vulnerables, atravesamos todas las preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre qué hacemos en este mundo, sobre cuál es nuestra misión, cuáles son nuestras fortalezas. Y por otro lado, una cosa que también ya sabíamos en el mejor de los casos, es que la resiliencia se desarrolla, ¿sí? Que la podemos desarrollar, que no es que la tenés y listo. Lo que no tenés lo seguís desarrollando. Y aprendizajes que se suman. El aprendizaje que se suma, claramente, hay varios, ¿sí? Y por supuesto cada uno va a tener que hacer sus propios aprendizajes y rescatar los que mejor le caben. A mí me gusta mucho pensar de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, esto de lo que empezó a hablar todo el mundo, es clave cómo te parás frente a la incertidumbre. O es amenazante, te lleva a, digamos, o te sentís que te estresa, que te pone en jaque todo el tiempo, o lo vivís como un desafío, como algo diferente. Hay una frase que a mí siempre me gustó, que es: quien no la acepta, la incertidumbre, es un pensador en blanco y negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incertidumbre le mete cosas diferentes a la vida y te obliga, te empuja, te estresa al punto de tener que buscar otras alternativas. La virtualidad claramente es un recurso útil, siempre, y que esto creo que es un aprendizaje que hicimos ahora, siempre con una pata apoyada en el mundo, siempre. Los imprescindibles, el movimiento, no deje de moverte, el espacio personal que necesitamos, que sea cuidado y respetado, la vida social. Y esto fundamental, y esto yo creo que es un trabajo que nos queda de acá en adelante, sin lugar a dudas, es encontrar el equilibrio, el mejor equilibrio posible dentro de tu vida, entre el adentro y el afuera. Muchas gracias. Gracias, Débora. Seguramente hay mucho para hablar de esto, pero tenemos que seguir porque todos tenemos que dar toda la visión global. Y lo físico, recién hablaba de movimiento, hablaba Débora, hablaba del movimiento que era importante. Y justamente el licenciado Federico Kwiatkowski va a hablar de los aspectos motores o los aspectos kinesiológicos. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Y qué pasó con el coronavirus en los pacientes en las personas con enfermedades neurológicas? Gracias, Fede. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Como siempre, un placer estar acá, ¿sí? Y ahí vamos a arrancar con una pregunta. Una preguntita más. A ver, siempre vos empezás con las preguntas para ver qué pasa. A ver, poneme la pregunta y te la leo. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora. No, anterior, creo que hay una pregunta anterior. Esa. ¿Ha continuado con su actividad física habitual o rehabilitación motora durante la pandemia? Sí, la 1, la 2 es no, la 3 es medianamente, hablando en criollo más o menos, y la 4, no hago actividad física nunca. Estos son los que te gustan a vos, ¿no? Bueno, no la mostremos, ¿sabes qué? No la mostremos, Ale, porque si no la mostramos a veces y spoileamos el resultado. Y la gente vota por lo que votan los demás a veces. Entonces, no la spoileemos. Dejámosle que la gente vote, qué es lo que la gente hizo durante la pandemia. A ver cómo viene la cosa. Y hay una que está todo medio parejo, ¿eh? Hay una que... A ver. Algunos, los que no hacen actividad física nunca son muy poquitos, casi nada. Bueno, así por que, suerte es así, contento. ¿no? Bueno, están más o menos cabeza a los siglos, ¿no? Y los medianamente, ahora sí podemos mostrarlo, Ale. A ver cómo viene esto. Los medianamente salieron, fíjate, medianamente 39 y 29 cada uno calcado, sí y no. O 29 y 29, sí y no. Sí y no.
Fíjense que medianamente, habría que ver el medianamente, ¿qué significa? el ¿no? medianamente, que por ahí empezaron después, o en la última etapa, o Andás a ver, empezaron por ahí antes. se movieron un poquito. Eso después lo sabremos, pero bueno. Y Después después viene vamos- otra pregunta, tenés vos, ¿no? Sí. Al toque viene otra pregunta. La otra Y la pregunta es la otra que, que la vamos que a habíamos usar- puesto antes, a las 6. La pregunta 6 dice que para desplazarse, ¿no? Estaba desde el inicio de la pandemia, en estos últimos 2 años, el desempeño para desplazarse de un lugar a otro, ya sea caminando o en silla de ruedas o como sea, y la tolerancia al ejercicio, ¿empeoraron, mejoraron o están igual? No mostremos los resultados y que la gente vote. Es decir, vamos a ver si empeoraron, mejoraron o se mantuvieron, ¿sí? A ver cómo está la capacidad de moverse de un lugar a otro. Acá sí hay Y el uno aguante que- o la tolerancia al ejercicio. acá sí que están ahí cabeza a cabeza, están peleando 2. Mejorando claramente ninguno, o muy pocos. Que es lo esperable, ¿no? Pero interesantísimo, casi el mismo porcentaje. Mira, casi 45% empeoraron, 45% están igual y un 10% mejoraron. Bueno, felicitamos a los que mejoraron y me preocupa a los que empeoraron, que es un porcentaje bastante alto, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito las opciones que se pudieron hacer de movilidad, de movimiento durante la pandemia, ¿sí? Recuerden que hubo un comienzo de más o menos un mes que nadie salía de casa, estaba todo cerrado, todo prohibido, el miedo era aterrador, entonces la gente se guardó, ¿sí? Nosotros instábamos a través de los contactos, WhatsApp, las redes, lo que sea, a que la gente se mueva, trate de sostener sus rutinas, pero todos sabemos que es muy difícil si no tenemos a alguien que nos apuntale, que nos inste a hacerlo, ¿sí? Y la cómoda es bastante cómoda, ¿sí? La kinesiología motora en un gimnasio de rehabilitación, en la primera etapa fue imposible, ¿sí? Pero luego de a poco se fue incorporando y muy poca gente se fue yendo a los gimnasios a realizar, en nuestro caso, la rehabilitación. Fue muy poco porcentaje, pese a que hacíamos todos los protocolos, nos poníamos la cofia, el delantal, hasta cubrepiés, todo lo que había que hacer lo hacíamos, pero la gente estaba con miedo. Desde ya había dificultades en la accesibilidad de cómo llegar si uno estaba lejos, cómo retornar a sus hogares, nadie quería usar el transporte público, un taxi, un remis. Entonces esto fue incorporándose de a poco, ¿sí? A partir de octubre del 2021 es como que la gente se fue acostumbrando y el gimnasio empezó a retomar la actividad. En este momento, a marzo del 2022, después de 2 años, estamos como en etapa prepandemia, es decir, enorme cantidad de gente retomó la actividad, hubo que incorporar a todos los profesionales que estábamos y estamos prácticamente con lista de espera. Y así pasa con varios centros, es decir, la gente se fue dando cuenta, fue perdiendo el miedo, influyó la vacunación, todos los cuidados y se recuperó la actividad en los gimnasios de rehabilitación. ¿Qué pasó durante la pandemia? Mucha gente tenía miedo, entonces si no venían a nosotros, hubo que armar que todo el equipo de kinesiología fuera a las casas. En una primera etapa, a partir del 13 de abril, que el Ministerio de Salud aprobó que se retomen las actividades, muy poquitos empezaron en sus hogares y cada vez fueron más, ¿sí? Las casas no son gimnasios de rehabilitación, pero fuimos de alguna manera equipando, generando entornos enriquecidos que nos permitan trabajar con mayor seguridad. Piensen siempre que en estos casos estamos hablando de trabajo presencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la izquierda pusimos un espaldar para trabajar marcha y equilibrio, para poder agarrarse, tener de dónde sostenerse. Pusimos una polea, ¿sí? En el caso del medio, fíjense, en el recibidor de una casa pusimos directamente un espejo, una paralela plegable. Creo que he hecho vender 20 paralelas plegables, estas las hacíamos traer de Córdoba. Hablaba directamente con un fabricante que le daba las medidas, las hacía y las mandaba, ¿sí? Fíjense, hasta obstáculos de madera, tabla de equilibrio, espejos que dan un input sensitivo de uno verse, corregirse, ¿sí? Y creo que el gran negocio que me perdí en la pandemia fueron las ventas de bicicletas. Por lo menos 25, es decir, había que hacer trabajo aeróbico, desarrollar más movilidad. Ahí te dormiste, Federico. Ahí dormí, y es raro que me pase, pero bueno, muchísimas bicicletas que por suerte en gran cantidad de casos se siguen utilizando.
A ver, en un domicilio uno puede armar una paralela entre una mesa y una pared, con Pero sillas, se usaba, con no eran sillones. percheros, porque muchas son percheros después. Y ahora pasan a ser percheros en muchos casos, o sea que podemos activar la reventa. Pero bueno, los domicilios fueron de alguna manera explotados al máximo, los balcones, las barandas, ¿sí? La gente usó la creatividad, cajas para obstáculos. La verdad que fue una variante buenísima. Era insostenible para nosotros, para los kinesiólogos, porque hacíamos 9, 10 domicilios por día, íbamos por toda la ciudad estaba transitable, íbamos con el auto libre por todos lados, estacionábamos, pero después esto se fue complicando y con el retorno a la actividad presencial en el consultorio, en los gimnasios, fue bajando y la actividad en domicilios quedó para las personas que realmente tenían limitaciones importantes para acudir al consultorio o dificultades de accesibilidad. Mucha gente la hicimos trabajar al aire libre, es decir, estaba permitido, era una consigna válida, nos valimos de las plazas, cualquier espacio al aire libre, patios, jardines, donde sea, y fue una opción bastante utilizada y válida. Es más, llegamos a hacer grupos de 2 o 3 personas que vivían en una determinada zona, y la verdad que resultó muy, muy interesante la solidaridad de la gente que nos dejaba los juegos de las plazas libres, para poder trabajar muy, muy tranquilamente, ¿sí? Este fue otro elemento que se utilizó con resultados bastante dificultosos. A ver, la actividad motora, el ejercicio, el movimiento es a veces poner en riesgo a la persona, ¿sí? Si yo tengo que poner en riesgo de caída a una persona, siempre en riesgo controlado, para trabajar el equilibrio y no estoy al lado o no tengo una paralela de donde sostenerse, un espaldar o algún elemento fijo, la verdad que no voy a arriesgar. Que nos ayudaban parejas de las personas, hijos, cuidadores, nunca uno está tranquilo. E inclusive legalmente, si durante una sesión alguien se cae, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea que... Acá hay, perdóname Federico, alguien escribió que cuando dice, yo hice gimnasia, me río, hay que es importante marcar, gimnasia no es actividad kinesiológica, pero una persona marcó que a esa gimnasia siguiendo un tutorial de YouTube de un instituto que recomendaba ejercicios por YouTube, ¿no? Miren, nosotros antes de hacer cualquier tipo de rehabilitación motora de kinesiología, lo que hacemos fundamentalmente es una evaluación, evaluando las necesidades de la persona. Establecemos cuáles son sus déficits, sus limitaciones funcionales y consensuamos con la persona qué vamos a trabajar. ¿Sí? El tutorial es algo genérico. No es para todos, a veces es muy exigente para algunos, a veces es poco demandante para otros. Yo digo siempre, antes que nada, está bien, pero no es el traje de novia a medida que necesita la persona que hace kinesiología. ¿Sí? No sé si queda claro. Y después tenemos esto, ¿sí? Los que no hacían ni virtual ni nada. ¿Sí? Eso es muy común, ¿eh? Esto fue al comienzo y se instaló bastante. Gente que decía, bueno, la pandemia va a pasar en 2, 3, 4 meses. Esto ganaron vuelvo. más que los que vendían bicicleta. Sí, las plataformas estas de películas les fue bárbaro, ¿sí? Pero bueno, mucha gente lamentablemente cayó en esta actividad. O hacía lo presencial o no hacía nada y marcó hacia esta tendencia. ¿Esto cómo se visualiza? Generalmente con mayores limitaciones funcionales, menor capacidad de esfuerzo, ¿sí? Recrudecimientos de muchos síntomas, ¿sí? Por la inmovilidad, gente que se paraba y caminaba, por ahí dejó de hacerlo, camina mucho menos, gente que salía a la calle y usaba 1, 2, 3 escalones, cuando quiso volver después, en estos últimos meses les costó muchísimo más. Es decir, esta era evidentemente la peor opción luego de las redes, ¿sí? De hacer rehabilitación kinésica o motora virtual, ¿sí? Siempre digo que es mejor hacer algo que nada, ¿sí? Pero esto ya era el límite del cual después vamos a hablar las secuelas o consecuencias que generó, ¿sí? En general, quiero que sepan que en la primera etapa habremos trabajado en el primer año con un 40% de las personas que acudían normalmente al gimnasio que veíamos en domicilio, ¿sí? A partir del año y medio ya estábamos en un 60-70%. Y en este momento volvieron a la actividad en la variante de domicilio o en consultorio el 80-85% de las personas. Hay un 20 o un 15% de las personas que no logramos que vuelvan a la actividad
porque empeoraron mucho, por cuestiones que la pandemia les pegó afectivamente, anímicamente y no quieren, porque empeoraron por tener COVID, pero hay un porcentaje del 10 al 15% que no ha vuelto a la actividad y uno los llama, trata de hablar y evidentemente cuando hablan, hablamos, están peor, muchísimo peor funcionalmente, ¿sí? Datos o conclusiones que vemos después de 2 años, ¿sí? Las enfermedades neurológicas con manifestación motora en su mayoría requieren rehabilitación continua, es decir, la sintomatología, las limitaciones funcionales, llámese la dificultad para caminar, para tomar un objeto, las dificultades de equilibrio o lo que sea, no se tomaron descanso por la pandemia, ¿sí? Las enfermedades algunas pudieron progresar por la naturaleza propia de la patología, pero muchas por la falta de uso, por la falta de entrenamiento. Esto es importante recalcarlo. El desacondicionamiento por falta de uso fue enorme, ¿sí? Vimos muchísima gente que empeoró sin tener un cuadro clínico neurológico, cuando va al neurólogo que lo vea peor, sino que estaban muchísimo peor funcionalmente en su desempeño, ¿sí? En sus actividades, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es que la recuperación es posible, ¿sí? Lo que decimos siempre y que va a aparecer seguramente en la siguiente conclusión es que nunca es tarde para empezar y para retomar la rehabilitación, ¿sí? El punto de partida cero es el que tenemos actualmente. Ya no vale compararse con el año y medio, los 2 años atrás. Siempre es buen momento de retomar y moverse. Creo que acá el futuro debiera ser el mensaje, ¿sí? Y tener en cuenta que el proceso de rehabilitación motora, kinésica, terapia ocupacional, requieren actividad, es un proceso activo. La persona decide hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Acá no hay pastilla, no hay inyección, no hay nada que lo pueda hacer lamentablemente por uno. Acá hay que ir, vestirse con la ropa de gimnasia y moverse, ¿sí? No nos queda otra chance u otra opción, ¿sí? Siguiente. La presencialidad, evidentemente me habrán escuchado, la presencialidad es fundamental. Permite el contacto, la reevaluación continua, que la persona me pueda decir, mira, por ahí estoy cursando con una infección y estoy con mayor espasticidad y yo lo pueda comprobar. Es decir, la presencialidad enriquece muchísimo la actividad motora de rehabilitación. La verdad que en el área de kinesiología es muy difícil trabajar, no digo imposible, desde las plataformas, ¿sí? Uno podría pensar en un mix en personas que conoce, que están lejos, que están a la distancia, pero otra opción que usamos muchísimo durante la pandemia fue evaluar gente, armarles un plan de rehabilitación, hacer 3 o 4 sesiones y después contactar con los kinesiólogos o kinesiólogas de los lugares donde viven y marcar algunas pautas consensuadas para que puedan seguir y por ahí cada 6, 8 meses vienen a nosotros, los reevaluamos y trabajamos de esa manera. Esta presencialidad es mucho mejor que la virtualidad, ¿sí? Entonces, la virtualidad siempre es una excepción y no la regla, ¿sí? En nuestros datos esto resultó concluyente, ¿sí? Entonces, quienes no han hecho rehabilitación y actividad física continua, ¿sí? Están siempre a tiempo de hacerlo, de empezar, siempre activar, tener un proceso de resolución activo de los problemas resulta de vital importancia para buscar las mejoras, ¿sí? Con esto creo que estamos y voy a dar tiempo a la siguiente presentación. Gracias, Fede. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar como última, pero no por ello menos importante. Vamos a hablar de los aspectos cognitivos. Ustedes saben que una de las cosas que pasó tanto sea por el COVID o tanto sea por la pandemia y el aislamiento, hay mucha gente que se queja de problemas cognitivos, falta de memoria, concentración. Para eso tenemos a la experiencia de la doctora Sandra Banotti, y gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Qué bueno otra vez encontrarnos acá en la pantalla, en la virtualidad, pero así encontrarnos. Y me pareció importante, fíjense la importancia de la rehabilitación y de los equipos, porque yo tomo las palabras de Federico, donde decía que
personas que no tienen ninguna patología neurológica, sin embargo, han tenido en la pandemia alguna cuestión motora. Y esto sucedió exactamente con las cuestiones cognitivas. Si vemos ahora el slide, no sé si vamos por ahí, fíjense que estos somos nosotros, los argentinos, ¿no es cierto? Comemos en una mesa, hacemos clases de yoga, trabajamos juntos, hay esa gente discutiendo en un bar, bailando el tango. Esto, bueno, creo que es como también dijo Débora, esto es algo mundial, pero esto claramente somos nosotros. Y bueno, entonces ahora viene la pregunta. No sé ¿Qué hago yo, si querés, Sí, por Sandra? favor. ¿Cuáles de las siguientes manifestaciones sintieron durante la pandemia? Esto es un listado que, bueno, que pueden marcar. ¿Pueden marcar más de una o no? Sí, claro, por ¿Sintió supuesto. que no podía pensar rápidamente? ¿Sintió falta de concentración? ¿Sintió olvidos? La 4 dice falta de organización. La 5, sensación de tristeza o ansiedad. Acá se mezcla un poco con lo de Débora. Falta de interés, dice la 6, en realizar actividades. La 7, ninguno. Y la 8, otros, porque por ahí sintieron otras cosas, que después nos gustaría escuchar, a ver qué dicen. Claro, qué nos dicen. gustaría a todos escuchar qué sintieron ustedes. Después vamos a escuchar. Acá... ¿Ya están respondiendo? Es interés, sí, por supuesto. Y hay una que, bueno, que está llevándose la cabecera de esto. A ver, ¿cuál Y es? bueno, y me parece que tiene que volver a hablar Débora, porque la que más sintieron es tristeza y ansiedad. Mirá. Podemos poner el porcentaje, Ale. Epa, sí. 40% sintieron tristeza y ansiedad. Falta de concentración, 17%. Olvidos, 13%. Falta de interés en realizar actividades, 7%. Así que mira qué interesante, ¿no? Bueno, pero yo justamente, más allá que hablaba Débora antes que yo... Y otros que dice otros, entre los otros está dificultad para dormir, ¿no? Como decía. Eso decía, también vamos a ver, ¿no? Pero bueno, un poco yo incluí lo de tristeza y ansiedad porque es una de las cosas que uno quiere pensar, ¿no? Lo que nos sucedió en esta pandemia es claramente la diferenciación. Hay personas que tuvieron coronavirus y esas personas, algunas de ellas o muchas de ellas, han tenido secuelas por el COVID, secuelas cognitivas. Un poco también lo comentó la doctora Laura. Pero también no importa que las personas hayamos tenido, por suerte no tuve, pero el encierro, el confinamiento, eso también ha provocado cuestiones cognitivas. Está escrito en la bibliografía mundial, en diferentes revistas, de que no es necesario haber tenido COVID para poder sentir estas cuestiones cognitivas. Bueno, y lamentablemente la persona que tuvo COVID también está influenciada por la enfermedad, pero también por el encierro y el confinamiento. Y acá claramente ustedes tal vez escucharon de alguno de sus médicos o lo habrán escuchado en la televisión, aquellas personas que habían tenido COVID tenían como una niebla mental. Estaban como desorientados, confusos, con dificultad para concentrarse y había alteraciones de memoria, de olvidos y de funciones ejecutivas, que esto es la capacidad de organizar, de planificar, de realizar las tareas. Y, por supuesto, también las personas han presentado rasgos de depresión. Pero fíjense, nos detenemos no en la población general, sino en las diferentes enfermedades neurológicas. El encierro y el confinamiento lo que han llevado es una mayor pérdida de la cuestión cognitiva, de la performance cognitiva, desorientación, trastornos en la memoria inmediata en estos hechos y recuerdos recientes y también cuestiones de ansiedad y de depresión. Miren, y fíjense, esta es la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Alzheimer y lo que se ha visto en los pacientes es una aceleración, como dicen ellos, de los síntomas cognitivos y de todos los síntomas de la enfermedad. Y en general las poblaciones con cuestiones neurológicas es un mayor desarrollo del deterioro cognitivo, la ansiedad, la fatiga y el estrés postraumático.
Pero vuelvo a repetir, no solamente de la enfermedad, sino también de este encierro y de este confinamiento. Y acá me parece que es importante, ¿por qué este encierro y este confinamiento nos llevó? Lo que dicen los autores es que, bueno, fueron estilos de vida diferentes y muchos de ellos puede, digamos, tener una cuestión de depresión, de rasgos de depresión, porque no nos lleva bien vivir solos y no poder estar acompañados de amigos o encontrarnos con amigos o con familiares, o aquellas personas que no estaban solos pero tenían una mala convivencia. Y también la ansiedad, porque bueno, todas las actividades, como decía Federico, no se pudieron llevar a cabo, hubo que esperar, muchos meses que esperar. Y acá pongo el cuidado porque la verdad es que la actividad social es protectora de las cuestiones cognitivas. Siempre decimos, no hay que estar solo, hay que estar con otros. Y justamente la pandemia lo que nos obligó es estar o solos y si no, si estar con otros, pero bueno, en una reducción de las cuestiones sociales que como puse en la primera slide, todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces, bueno, esto nos pasó. El COVID afectó a algunas personas desde el punto de vista cognitivo y el encierro nos ha afectado a todos. Como ustedes dijeron antes, es la memoria, la atención, la falta de planificación. Pero bueno, hay que salir de la pandemia y nos gustaría saber a todos nosotros... Dice, a medida que tuvimos más libertades para salir, ¿qué se hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Claro, ¿qué hizo Una vez se cada encontraron uno? con familiares o amigos, consultaron al médico por dificultades cognitivas, realizaron rehabilitación cognitiva, salieron a caminar, actividades al exterior, trabajar en ambiente presencial, salieron de compras, ir al cine, teatro, bares o alguna otra cosa que se han hecho, ¿no? Alguna otra cosa, exacto. ¿Qué fue lo que más hicieron? Después vas a contar para qué hiciste esta pregunta, ¿no? O lo podés preguntar o podés explicar ahora. No, me gusta, sí, después vamos a retomar esto, pero nos gusta primero saber, bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué hicieron, digamos, para cada uno de nosotros buscó ciertas maneras de... Bueno, yo caminar mucho, ahora camino menos, tiene razón Federico. Me recorrí todos los parques de mi barrio. Mira, la gran mayoría se encontró con familiares y amigos. Y sí. 68%. Después salieron a caminar, es el segundo punto, ir al cine, obviamente consultar al médico por dificultades cognitivas, no fue nadie. Bueno. Trabajar en ambiente presencial, muy poquitos. Todavía que todavía el trabajo presencial todavía no está metido. Sigue subiendo encontrar familiares y amigos. Eso es lo más importante, 70%. A mí me gustaría, si alguien nos puede hacer el comentario de otras, no sé si está escrito. Sí, eso lo podemos preguntar después, que alguien quiera poner qué otras cosas hicieron. Igual fue un 3%, ¿no? Bueno, pero a ver qué hicieron. Bueno, y a mí lo que me parece importante... Upa, que se fue una ahí. A mí lo que me parece importante, digamos, sí, por supuesto, lo más importante es habernos encontrado con nuestros amigos y familiares. Por ejemplo, ahora los profesionales nos estamos encontrando con otros profesionales que hacía 2 años que nos veíamos y la verdad que nos ponemos muy contentos. Pero en las cuestiones cognitivas, especialmente en lo que yo me dedico, es importante que aquellas personas que sientan la percepción de la dificultad cognitiva lo puedan manifestar con sus familiares, con sus amigos, con su médico, no necesariamente debe ser un neurólogo, con su médico clínico. Y para esto hay que hacer después una evaluación cognitiva y una rehabilitación cognitiva. Porque claramente, y esto nosotros lo vemos en la diaria, en personas que vienen y nos dicen, esta pandemia me arrasó, yo no era así, yo siempre estaba muy atento a las cosas que hacía, ahora estoy menos atento, no me puedo organizar. Entonces, una manera que uno tiene que salir de esto, y tal vez la rehabilitación cognitiva, eso puede ayudar para trabajar la atención, la memoria de trabajo, que es un punto que se alteró en las cuestiones cognitivas, en la pandemia, estas funciones ejecutivas que tiene que ver, esto vuelvo a decir, con la organización y la planificación, y que se tienen que hacer actividades individuales, por supuesto actividades grupales, y mucho apoyo familiar.
Y bueno, para terminar, bueno, todo el equipo creemos en este próximo cambio, en los que se viene, pero miren las cosas que tenemos que hacer. Adelante dice el manejo del estrés, esto también nos produjo, esto lo estuvieron hablando con Débora. La nutrición, cómo nos alimentamos, controlar la depresión y la ansiedad, la actividad social y, como alguien dijo, el manejo del sueño. Todos tuvimos problemas en el sueño durante la pandemia y eso altera las cuestiones cognitivas. Lo que las personas que no pueden regularlo sí tienen que consultar con su equipo médico. Bueno, y como dijo Federico, el ejercicio físico, y si necesitaran, es importante la estimulación cognitiva. Creo que lo que yo quiero transmitir es que si la pandemia, el encierro y el virus ha provocado en ustedes alguna cuestión cognitiva, están todas las herramientas para que volvamos a ser los de antes y tratar de salir para adelante. Bueno, yo invito a que gracias. pasen todos adelante, al frente. No, yo me voy a quedar acá en bambalinas. Y vamos a escuchar es el momento de ustedes para aprovechar unos minutitos para hacer preguntas. Aprovechen que tienen acá a estas eminencias. Ya empiezan las preguntas. Hay una que dice, ¿qué opina de ciertos cuadernos de estimulación? ¿Qué opina de ciertos cuadernos de estimulación cognitiva? A mí me parecen importantes los cuadernos de estimulación. Lo que pasa que lo que sí es importante es pensar, bueno, las personas, ¿dónde está la flaqueza o la debilidad? Si en la memoria, si en la atención, pero por supuesto que son buenos para utilizarlos. Pero cuidado, si hay muchas cuestiones cognitivas, siempre es importante, digamos, contactarse con un neuropsicólogo. Pero para las cuestiones cognitivas, siempre digo, ir al cine, ver películas, discutir, siempre charlar y hablar, también eso es importante. Y si ustedes tienen hobbies, yo siempre digo, mis hobbies son las plantas, hay que dedicarse a eso, porque eso es aprendizaje, eso es ganas, eso es interés, eso es muy importante. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Hay unos cuadernos que justamente están muy difundidos ahora, pero también hay unos en las redes, que se buscan, que no están adaptados al idioma. Y me gustaría que hagas un comentario acerca de eso, que tengan cuidado. Bueno, sí, eso es importante también. Bueno, es que mucho español, y a veces el vocabulario, necesitamos el vocabulario nuestro. Yo en la primera pregunta puse si algunos tenían una cuestión de la fluidez verbal, y es importante que hablemos en nuestro idioma, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta personal, a viva voz la puede hacer. Eso, o quiera un comentario, que se anime alguno. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere por lo menos saludar? A ver, acá ahí los vemos, ahí vemos a gente. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Las experiencias que tuvieron. Experiencias, cómo lo vivieron, qué pasó, cómo se sintieron. ¿Alguien se anima? Hola, buenas tardes. A ver si le dan... Hola, buenas tardes. ¿Quién está hablando? Hay una que está hablando ahí, a ver. Yo, Samantha. Samantha, a ver, ¿qué nos puedes decir, Samantha? Buenas noches. Hola. Mi mamá es paciente de la doctora Saladino. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Y la semana pasada o esta semana hablé con Débora por el tema de un duelo. Exacto. Por el tema de un... Exacto. Bueno, lamentablemente mi papá falleció en pandemia y el duelo solitario es muy triste. Mi mamá era una persona súper activa y si bien mi papá falleció hace 1 año y medio, en estos últimos 4 o 5 meses mi mamá es otra persona. Los estudios, entre comillas, le dieron bien y la derivaron a un psicólogo especialista en duelo, pero mi mamá está cada vez más con más desequilibrios, está con medicación que le dio la doctora, ahora va a empezar terapia, pero el COVID, la pandemia, el aislamiento, a mi mamá pasar un duelo sola la tiró abajo. Esa es mi experiencia. Ahora estoy tratando de levantarla con la ayuda de ustedes. Permiso. Sé que hay una cosa, Samantha, que estás diciendo que es interesantísima, porque en realidad durante toda la cuarentena se reactivaron duelos viejos. ¿Por qué? Porque los recursos que la gente normalmente usa para salir de un duelo se le cerraron.
Entonces, hasta duelos que uno dice, la gente lo aclara y dice, no, pero mira que no fue en pandemia. Pero hubo como una reactivación de los duelos porque le fallaron las estrategias de afrontamiento, ¿no? Claro, Entonces, mi papá, por ejemplo, sí murió en plena pandemia. Ninguno, ni siquiera mi papá, jamás tuvimos COVID, ninguno de mi familia, pero no había velorios, solo 3 pudimos ir a Exacto. despedirlo, había que elegir. Exacto. Tuvo que estar en Exacto. un depósito porque no se podía enterrar. Tal Toda una situación cual. que Eso fue empeoraba, terrible. Tal cual. empeoraba lo peor. Bueno, Y ahora estamos tratando de levantarla. Vos pensá que son las cosas que habitualmente la cultura organiza para que la gente lo pueda transitar mejor. Y todo eso es lo que dejó de estar. Claro. Entonces esto se volvió muy difícil. Gracias, Sí, Samantha, sí. por Muchas gracias. No, de nada, comentarnos. gracias a Gracias. ustedes. Yo leo algunas preguntas que también hay gente que no se anima a hablar y escribe. Preguntan sobre elementos químicos o ayudas químicas, serían fármacos, para mejorar el deterioro cognitivo. ¿Qué nos puedes decir, Laura? ¿Existen fármacos para mejorar el deterioro cognitivo? Primero hay que hacer la aclaración de si es una persona que tenía un deterioro cognitivo previo o si es long COVID o el COVID largo, ¿no? La niebla mental que a veces queda un tiempo. Lo que siempre decimos son las personas que tenían el deterioro cognitivo previo con evaluación ya constatada de deterioro cognitivo. Existen fármacos que, si bien sabemos que nada cura el deterioro cognitivo, hay algunos fármacos que lo que hacen es enlentecer la progresión, pero siempre hay que consultar con... No existen los suplementos dietarios. El Memorex. memo, no quería decirlo, pero el memo no sé cuánto. Bueno, No existe. ir a la dietética y buscar, o sea, siempre tenemos Las que semillas contar... de tal que me ayudan. Exacto, ¿sí? Siempre contar con la consulta con el neurólogo. Primero se hace la evaluación, se hacen determinados estudios, una imagen, un laboratorio completo, porque a veces simplemente una falta de vitaminas, de hormonas y una evaluación neurocognitiva, que eso es como si directamente sacara sangre y la glucemia alta, baja. Bueno, es lo mismo. La evaluación que hace la doctora Banotti nos va a determinar si hay o no deterioro cognitivo. En caso que hubiera deterioro cognitivo, algún fármaco que pudiera retrasar la progresión y lo que mejor resultado da siempre es la estimulación cognitiva y la actividad física. Eso es lo que tiene mayor peso de evidencia como tratamiento. ¿Alguien nos quiere decir otro comentario personal? Porque hay otras preguntas escritas, pero ¿alguien nos quiere decir algo, dejar su testimonio, decir algo? O si no, leo la otra que ya me la leí. La que leí es que lo de la vacuna. Dice, pero yo tengo miedo a la vacuna porque produce enfermedades autoinmunes la vacuna. Es un mito, Bueno, ¿qué nos puedes decir de eso? En realidad absolutamente todas las vacunas que existen pueden desencadenar alguna enfermedad autoinmune. De hecho, es tan bajo el porcentaje comparado con lo que nos cubre de la patología que estamos queriendo prevenir, que el riesgo-beneficio es incomparable, ¿sí? Siempre sale publicado el caso de la enfermedad, ¿no? Nosotros tenemos reportados casos de encefalomielitis, o sea, inflamación del cerebro y la médula espinal, casos de Guillain-Barré, que es una patología desmielinizante de los nervios periféricos, hay casos de miopatías, pero eso pasa con todas las vacunas, pero el porcentaje, ¿sí? Eso se supone que sería por los excipientes que tienen las vacunas. Es tan bajo comparado con la población. Acuérdense las patologías que ya se pudieron erradicar gracias a la vacunación. Entonces, uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio, siendo tan bajito el porcentaje de estas complicaciones, y aparte tiene que haber algún factor predisponente, que no podemos dejar de vacunarnos. Bueno, yo quisiera terminar, porque ya tenemos el tiempo cubierto, pero los desafío a que consejo en 2 palabras para las personas que están viendo, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué hay que hacer? 2 palabras cada uno. ¿Quién empieza? Federico. Sin duda, después de lo que dije, la vuelta al rol activo, a moverse, a retomar actividades motoras, los que hacen deporte, volver al deporte, los que hacen una actividad física no deportiva, volver, los que necesitan rehabilitación kinésica, volver, y siempre a la presencialidad, ¿sí? Y no arrancar nunca nuevamente sin una evaluación neurológica y kinésica previa. Débora.
Bueno, yo voy a caer en una repetición, que es que creo firmemente en que hay que buscar ese equilibrio maravilloso y difícil entre el adentro y el afuera. Cuánto nos quedamos adentro, cuánto nos protegemos, cuánto nos apoltronamos y cuánto interactuamos con el mundo y salimos a crear, a ser los que somos. Gracias. Laura. Bueno, yo también, obviamente, lo dije y lo repito. Vuelvan porque los vamos a cuidar. Yo estoy convencida que no podemos mantenernos a través de una camarita, no podemos ser evaluados a través de una camarita, necesitamos vernos, necesitamos el contacto y, obviamente, con cuidado. Sandra. Yo lo que digo es, si las personas sienten que tienen alguna cuestión cognitiva, sí consulten, porque esto es lo que estamos viendo mucho, que las personas lo sienten. Así que consúltenlo, que los equipos médicos los pueden ayudar. Y además, como dice Débora, es salir para el afuera. Salir para el afuera para lo cognitivo es muy importante porque es estar con otros y eso nos retroalimenta de una manera excepcional. Bueno, yo quiero finalmente decir muchas gracias a todos por haber estado en este primer encuentro que hemos tenido en INERE y decirles que, bueno, que la pandemia parecería que está entrando en una etapa diferente, pero hay que pensar que si no salimos activamente de esto, vamos a generar otra pandemia, que es la pandemia de sentirnos mal anímicamente, de sentirnos mal físicamente. Vamos a generar otro tipo de daño mayor que el COVID. No solo eso incluye lo neurológico, nosotros nos referimos a lo neurológico porque somos un centro de neurociencias, pero también hay que hacer controles ginecológicos, controles cardiológicos, ir al clínico, hacerse todos esos controles que normalmente no se hicieron, vuelvan a conectarse con su salud. La salud es importante también, pero no solo en lo social y en lo que es salir afuera, el balance de adentro a afuera, sino también volver a los controles, porque si no, no sabemos cómo estamos. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco a toda mi gente, que no es todo el equipo, pero gran parte del equipo, y saben que estamos para ayudarlos. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Bueno, este fue el acto inaugural, como se dice en las escuelas, del primer acto del 2022. El primer día de... El primer día de actividad. Bueno, gracias por estar y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.